no acostumbro a relatar las vivencias que tengo a diario. Pero creo que esto se merece que lo haga, no sé cómo podría explicar los sucesos ocurridos en estos últimos meses. Parece increíble ahora cada vez que lo pienso. Hace unos meses, desde que ocurrió todo esto, bueno, en realidad fue hace ya mucho tiempo ahora que lo pienso. Es verdad, todo empezó desde aquella tarde, estábamos Jorge y yo comprando unos helados, era una tarde de sol y verano. Caminábamos por las calles de estos hermosos suburbios, Jorge miraba a las chicas pasear en bicicleta, iban en grupo y se dirigían al parque principal. Seguramente comerían algo. Vaya que envidia, y nosotros aquí caminando, dije. Sería genial tener una bicicleta, dijo Jorge. Yo sabía en el fondo que él lo conseguiría porque sus padres son de buenos recursos económicos. Pero en cambio yo, creo que tenía el camino un poco más complicado. Esa tarde llegamos exhaustos hasta el parque, donde ya hacían las chicas lindas. Estuvimos cerca de ellas comiendo el helado, y conversando entre nosotros de algunas tonterías de la escuela. A mis 15 años todo me parecía fastidioso, discutíamos sobre historietas y personajes de ficción. Fue entonces cuando un nuevo grupo de chicas, arribó, pero acompañadas de unos ciclistas mayores. Eran chicos entre 20 y 24 años, eran profesionales en el deporte y eso les gustaba a las chicas. Así que Jorge no lo pensaría más y dijo: voy a comprar una bicicleta, quiero ser quien lleve a esas chicas de paseo, vamos que sí podemos. A lo que respondí, sería genial, pero yo no tengo ninguna bicicleta, y no creo que mis padres tengan el dinero suficiente como para comprarme esa bicicleta. Jorge se calló, entonces pensó y pensó. Finalmente, luego de unos segundos, dijo: pero tú no te quedarás atrás, hace unas semanas, vi una bicicleta algo vieja tirada en un lugar secreto, del cual solo yo sé. Te podría llevar hasta allí y podrías llevarte esa bicicleta, repararla y así tener una bicicleta como nueva. ¿Qué dices? Le pregunté intrigado. Que conozco un lugar donde podrás encontrar una bicicleta. ¿En dónde queda ese lugar y cómo llegaste hasta ahí? Pregunté mucho más intrigado. No te preocupes, respondió Jorge, te lo explico en el camino. Vamos. No le hice objeción y me guió hasta el bosque del lado oeste de la ciudad, allí donde no había población ni civilización alguna. Tomamos un sendero entre el hermoso bosque amarillento por el verano que estaba en pleno. En esa tarde sin igual en la que estábamos. Luego de 20 minutos de caminata, llegamos hasta un pequeño puentecito, que cruzaba un pequeño riachuelo hermoso y limpio. Me dijo entonces: aquí está debajo de este puentecito. Lo escondí hace un par de semanas, espero que nadie lo haya movido. No te dije nada porque creí que te desagradaría la idea de sacar algo que encontré abandonado, sentenció Jorge. ¿Y cómo llegaste hasta estos lugares?, le pregunté algo temeroso. Hicimos una excursión con mi equipo de exploradores, y me perdí. Encontré el senderito por el que vinimos, pero solo me trajo a este puentecito, luego di la vuelta y me encontré nuevamente con el grupo, pero ya había escondido la bicicleta. Bueno, la había olvidado en estos días, así que la recordé cuando vimos a los ciclistas allá en el parque de la ciudad. Bueno, miremos si sigue allí. Descendimos por la breve pendiente hasta llegar al riachuelo. Allí estaba, debajo de ese puente viejo y olvidado, una bicicleta de color rojo. Estaba muy empolvada, pero en buenas condiciones. Me alegré al verla, así que junto a Jorge la sacamos de allí, revisé todos los aspectos de la bicicleta, y todo parecía en orden. Salvo por un detalle, y era que el timón estaba algo desviado, seguramente su dueño anterior sufrió una caída y la desvió, pero ¿cómo llegó a parar a estos lugares tan olvidados?, dije mientras observaba la peculiar bicicleta. No lo sé, estaba a unos metros de ese puentecito, tal vez alguien la extravió o bueno, no sabría decir qué pasó. Qué extraño, dije. Volvimos al senderito y emprendimos el viaje de regreso. Yo sujetaba la bicicleta, y conversaba con Jorge. Hacíamos planes de cómo impresionaríamos a las chicas, y las llevaríamos a pasear con nuestras bicicletas. Yo pensaba en hacer algunas mejoras a esta bicicleta, enderezar el timón, una nueva mano de pintura, tal vez podría acondicionar un nuevo sistema de frenos que pudiese encontrar en la vieja cochera de mi casa.
Después de un buen rato caminando, llegamos hasta la ciudad nuevamente, y emprendí el viaje de vuelta a mi casa. Me despedí de Jorge, y le dije que tendría lista la bicicleta para el día de pasado mañana. Él aceptó, y dijo que tendría su nueva bicicleta, también para ese día. Muy bien, coloqué la bicicleta en la vieja cochera de mi casa y me fui a dormir. Saludé a mi madre que ya hacía a punto de dormir y me acosté en mi cama. Al día siguiente, desperté muy temprano, listo para trabajar en esa bicicleta. Teníamos un bote de pintura negra en spray, que se había usado en algunas barandillas. Utilizaría eso para darle una pintada general, lavaría los neumáticos y enderezaría el timón. Vaya que si estuve todo un día reparando ese vejestorio, y lo convertí en una bicicleta de lujo. La verdad me quedó bastante bien. Mientras le ponía el último perno, oí un estruendo a lo lejos. ¿Qué sería eso? Abrí la puerta y vi al cielo. Una tormenta se aproximaba, pero aquí, ahora, en pleno verano. Era increíble, pero cierto. Terminé con aquella bicicleta y me fui a dormir. Había tardado más de lo planeado en tenerla lista. Cuando ingresé a mi habitación, sentí escalofríos al ver mi ropero. La luz era escasa, y tenía que encender mi lámpara. La energía eléctrica se había ido. En ese momento, una lluvia torrencial inició ahí afuera. La tormenta había llegado, y seguro ello habría ocasionado el apagón. Mi madre ya se encontraba durmiendo, así que no sentiría la tormenta. Cerré la puerta de mi habitación y sentía aún más frío. La tormenta era muy agresiva, movía a los árboles de afuera con gran intensidad, y las gotas de lluvia golpeaban mi ventana. Me acosté en mi cama, dispuesto a dormir, pero un escalofrío más recorrió toda mi espina dorsal. Oí 2 pasos detrás de mi cama, volteé a ver y no había nada. De nuevo, oí que la silla de mi escritorio se movía, di la vuelta y no había nada. Qué extraño, dije, no me sentí solo allí, me sentí acompañado. El miedo y el pánico a lo desconocido hicieron que me tape con las frazadas hasta la cabeza. Algo en mí provocó una risa extraña, que no pude controlar. Cerré los ojos y traté de no pensar en nada más que dormir. Así fue, pasaron un par de minutos, finalmente concilié el sueño. Solo recuerdo un fragmento de mi sueño. Estaba en aquel puente, la lluvia caía y el cielo estaba gris, no sé ni la hora del día. Vi sentada al filo del riachuelo, a una señora, bastante pálida y delgada, consolar a un pequeño niño de 10 o 12 años. El niño lloraba desconsoladamente, mientras la pierna izquierda la tenía lastimada, y de la cual brotaba sangre en grandes cantidades. La señora consolaba al niño y no le importaba la herida. Entonces vi como el niño parecía ahogarse en las manos de aquella señora. Finalmente dejó de respirar e inerte dejó su brazo caer. Era impactante, porque la señora aún continuaba consolando al pequeño como si estuviese vivo. Nadie notó que yo observaba. Nuevamente, la señora tomó del brazo al pequeño y lo levantó, lo llevó hasta debajo del puente, y lo dejó ahí. Yo notaba cada vez más que la señora se ponía más pálida, hasta alcanzar un tono blanco de piel. La señora lloraba a mares. Decidió marcharse, con las manos en la cara de tanto llorar. Pasó por un costado de mí, solo alcancé a escuchar: descansa en paz mi pequeño Eddie, te echaremos de menos. Yo quise ver al pequeño, así que me dirigí hasta debajo del puentecito. Allí estaba, envuelto con algunas hojas y tierra, lucía tan frágil e inocente. Tenía una sudadera roja y un buzo oscuro, la pierna le sangraba y tenía el pecho perforado por algo. Entonces se movió. No te espantes, me dijo. No te haré daño, nunca le hice daño a nadie. Pero necesito que me ayudes, tienes algo que me perteneció. Solo espero que lo trates bien. Puedes quedártela, pero tienes que ayudarme. Protégeme de ella, la amaba tanto. No sé qué pasó. ¿Qué? ¿A quién te refieres?, dije. Y de pronto, solo eran huesos y tierra. El niño ya no estaba vivo más. Lo dejé ahí, y me dispuse a salir. Fue entonces cuando vi que alguien me observaba fijamente. Era la señora que había estado consolando al pequeño. Me miraba con ira y odio. Quería hacerme daño, así que corrió hacia mí con toda su furia. Yo no pude defenderme, comenzó a ahorcarme, con tal fuerza que me sentía desfallecer. Logré darle un golpe en la cara, y me soltó. Desperté entonces.
Estaba sudando y con fiebre, eran las 3 de la madrugada, y la lluvia continuaba sin parar. El cuello me dolía, sentía que todo ello era real y que no fue solo un simple sueño. Esa noche no pude dormir más, así llegó el día y con ello la lluvia terminó. Había quedado con Jorge en encontrarme con él en el parque. Me di un baño y me cambié, salí con mi nueva bicicleta, rumbo al parque. Al subirme a ella, sentí una pesadez general en mi cuerpo, era como si la gravedad habría aumentado. Llegué al parque muy cansado, así que al ver a Jorge le pedí que tomemos algunos minutos para descansar. Él accedió y nos sentamos. Jorge se había comprado una excelente bicicleta muy fina y de calidad. Le conté sobre el sueño que tuve, Jorge pareció muy extrañado y dijo que seguramente ando imaginando cosas, debes olvidarte de ese sueño. Todo estará bien. Asentí con la cabeza y descansé unos minutos más. Bien, vamos allá, tenemos que ir a por unas chicas, están en el parque. Exclamó con emoción Jorge, así que nos subimos a nuestras bicicletas y partimos. Al montar nuevamente la bicicleta, sentí cansancio y decaimiento, mi corazón latía más rápido, y no tenía ninguna explicación de por qué. Llegamos al parque, y para mala fortuna nuestra, no habían chicas, era extraño porque siempre había grupos de chicas jugando aquí, además de que el sol había salido luego de una noche de tormenta. Qué raro, compramos unos helados y nos sentamos en las bancas a esperar a las chicas. Pasaron algunas horas, y nadie llegó, me sentí muy vivaz entonces. Así que le dije a Jorge que vayamos a la ciclovía a practicar algunas carreras, él accedió y nos montamos a nuestras bicicletas nuevamente. Al hacerlo, sentir ganas de desmayarme, más cansancio invadió mi cuerpo, no sé ni cómo levanté el pie para pedalear. Jorge se adelantaba a cada rato, y tenía que esperarme siempre. Sentía un terrible presentimiento, algo está por ocurrir, levanté la cabeza y ahí estaba Jorge. Esperándome muy adelante, levantaba la mano y me hacía señas para que acelere. Entonces ocurrió, un camión se lo llevó. Sí, se lo llevó con todo y bicicleta. El conductor estaba recién aplicando el freno cuando arrasó con Jorge y su bicicleta nueva. Vi toda la escena. Jorge me hacía señas, vi que un camión había chocado con una minivan y venía en descontrol, frenaba pero la alta velocidad pudo más. Impactó directamente con la bicicleta de Jorge. Él voló unos metros delante del camión, y su bicicleta quedó destrozada totalmente, debajo de las llantas del pesado vehículo. Bajé de mi bicicleta y corrí a auxiliar a mi amigo, mientras me alejaba sentí como mis fuerzas regresaban. Jorge estaba ahí con la ropa llena de sangre, tenía múltiples golpes y estaba muerto. Pedí auxilio, y después de unos minutos, una ambulancia apareció y se lo llevaron, más tarde me enteraría que sobrevivió, y que estuvo a un paso de morir. Tenía 13 huesos destrozados, y los huesos de la pierna derecha estaba desarmada totalmente. Fui al hospital esa misma tarde. Los médicos informaron a sus padres que entró en coma, y los médicos le dieron un pronóstico regular. La policía me intervino y me hizo algunas preguntas como testigo. Solo se mencionó que solo había un testigo más aparte de mí. Era una mujer que había perdido a su hijo hace algunos meses. Me pareció curioso, así que decidí preguntarle a un oficial de policía. No quiso darme información, finalmente lo seguí hasta la jefatura de policías, una señorita amable me dijo que eso era información confidencial, solo alcanzó a decirme que la señora perdió a su hijo en el bosque a las afueras de la ciudad, que no tardan en encontrar a su hijo. Volví al hospital, y al ingresar vi a un policía que hablaba con la pareja de padres de Jorge, me escondí para que no me vean. Rocío Paredes, era el nombre de la mujer que fue testigo del accidente de Jorge. Vaya suerte la mía, el policía se dirigirá a interrogar a la mujer. Solo debía seguirlo, esto parece muy sospechoso. Entonces decidí esperar, fueron unos minutos los que habló con los padres de Jorge. Finalmente el policía salió del hospital, ingresó a su vehículo y emprendió la marcha hacia la vivienda de la mujer. Subí a mi bicicleta nueva y a pesar del cansancio que conllevaba montar esa cosa, decidí seguirlos. La mujer vivía en la entrada de la ciudad, la casa era muy vieja.
El policía y su compañero estuvieron conversando un buen rato con la señora, hasta que salieron y la señora venía detrás. Pensé que se la llevarían detenida, pero los hombres se metieron en su vehículo y volvieron a su estación. La señora entonces regresó a su casa. Me dio una impresión al ver que se parecía mucho a la mujer de los sueños que tuve. Escondí la bicicleta en una vivienda del frente, y me escabullí a la venta de la señora. No se podía ver nada. Las cortinas tapaban todo el interior. Fui a la parte de atrás de su vivienda, y no había manera de entrar. La señora tenía todo tapado. ¿Qué haré? Dije. No podía hacer más, las entradas estaban cerradas. Tenía que irme. Di la vuelta y fui hacia la parte delantera de la casa. Vi ahí que la señora había salido y había encontrado mi bicicleta, y la estaba metiendo a su casa. Me escondí para no ser visto, y ahora ¿cómo volvería a casa?, me pregunté yo mismo. ¿Quién es esa señora? ¿Por qué se llevó mi bicicleta? Muchas preguntas surgieron en el momento. La tarde caía y la noche se acercaba. Debía ir a casa. Caminé por la acera esperando tener alguna idea de quién puede ser esa mujer, y si tiene algo que ver con el sueño que tuve. Llegué a casa, y mamá corrió a abrazarme. Luego de una regañada nuevamente me abrazó. Le conté todo lo sucedido, y me dijo que se comunicó con los padres de Jorge, que estaban preocupados por ti también. Entonces comprendió lo que sucedía. No le mencioné nada de la señora. Entonces, me fui a mi cuarto a acostarme. Nuevamente esa sensación de ser visto por alguien me invadió. Dejé todo de lado y me fui a la cama directo a dormir. No tardé mucho en conciliar el sueño. De nuevo el mismo sueño, el mismo escenario, el niño llorando y la mujer consolándolo. Lo que esta vez cuando fui a ver al niño debajo del puentecito, la señora me sujetó del hombro y dijo: «Lárgate de aquí, y no vuelvas más, o te pasará lo mismo que a tu amigo». Entonces desperté. El día estaba soleado nuevamente, y decidí lo que tenía que hacer. Había algo que debo investigar por el bien de Jorge. Debo ir al lugar de donde sacamos esa bicicleta. Le dije a mamá que iría a ver a Jorge al hospital, que me darían permiso solo a mí para verlo. Ella accedió para poder ir a su trabajo más tranquila. Salí de casa y me dirigí a ese bosque. Entré al caminito señalado por Jorge y caminé. Luego de unos minutos, llegué finalmente al lugar. Parecía más oscuro que antes. Una sensación muy diferente a la primera vez me invadió. Hay algo aquí que quiere ser encontrado, dije. Me senté en el puentecito a observar el lugar. Algo que me decía que tenía que ver en todos lados. Observé y observé. Pasaron algunas horas, y no pude ver nada. Hasta que finalmente, vi, a un lado del riachuelo, había una variación en la vegetación, algo diferente. Removí la tierra en búsqueda de algo. Estuve removiendo la tierra por unos minutos, y encontré unos cabellos humanos. Continué escarbando y encontré un brazo putrefacto. Lo solté de inmediato por la impresión y salí corriendo de ahí. Llegué al senderito, y corrí hasta la ciudad. No dudé en alertar de inmediato a la policía de lo sucedido. Llamaron a mi madre del trabajo y ella se apersonó. Un grupo de forenses fue al lugar y con algunos peritos desenterraron lo que había dejado yo. Y sí, es lo que imagina, era Eddie. Había sido asesinado y enterrado ahí en ese lugar, ¿pero por quién? Días posteriores, la policía nos informó que el culpable no era nadie más que su madre lo había asesinado. Se desconoce la razón hasta que ingresaron a la vivienda de la señora para arrestarla, pero ella ya no estaba. Encontraron muchos artefactos de hechicería y brujería allí. Varios rituales se habían hecho. Es por ello que seguramente asesinó a su propio hijo. La mujer desapareció por completo. De no ser porque unos días después una persona la identificó saliendo del condado, no la hubieran atrapado. Así que la trajeron para hacer el respectivo juicio. La mujer fue sentenciada a 35 años de prisión, por la muerte de 3 menores, incluyendo a su propio hijo. La mujer se veía en el juzgado como si no tuviese remordimiento alguno. Una mirada fría y calculadora se dejó notar. Una tarde en casa, mientras hablábamos por teléfono con los padres de Jorge, llegó hasta nosotros una noticia: la mujer se habría suicidado en su celda, con su propia chompa. Y encontraron una nota. A todos nos pareció extraño el suceso. Esa noche volví a soñar con el lugar aquel. Pero solo estaba el niño, y más no la mujer.
El niño estaba sentado a un lado del riachuelo, tenía la cabeza baja, me acerqué y le dije, hola, ya descubrimos quién lo hizo, ahora podrás descansar en paz, visitaré tu tumba en el cementerio, gracias por la bicicleta, ya no me siento cansado cuando la monto, los policías me la devolvieron cuando arrestaron a esa señora. El niño me miró con rostro de compasión, y me dijo, lo lamento, por tu amigo, ella les hizo un daño tan solo con el hecho de toparse con este lugar primero que nadie, no pude decírtelo, pero a la familia de tu amigo, no tendrá la misma suerte, lo siento en verdad. Conserva mi bicicleta, si la conservas nada te pasará ni a ti ni a tu familia, porque amé mucho esa bicicleta, pero nunca más podré subirme. Se levantó, me dio las gracias y caminó hacia el senderito que lucía oscuro, y desapareció lentamente. Sentí tranquilidad y preocupación a la vez, ¿qué pasaría con Jorge? Desperté menos agitado que las veces anteriores, así que volví a dormir normalmente. A la mañana siguiente, mamá me esperaba con el rostro decaído y preocupada. ¿Qué pasó?, le pregunté ni bien la vi. Me dijo entre sollozos, hace unas horas, hubo un incendio en el hospital y murió la familia de Jorge, él también murió, junto con 2 policías. Lo siento. Toda mi vida, pensé que esas cosas son poco probables de suceder. Pero veo que no, es triste y alarmante esto que acabo de contarte, viviré con esta marca por el resto de mis días. Nunca olvidaré a mi buen amigo Jorge, y sus bondadosos padres. Todo estará bien algún día creo, y siempre guardaré la bicicleta, esa bicicleta que trajo todo esto, pero que me protege del mal que causó esa mujer. Esa bicicleta que ya hace allí en el garaje, que por alguna razón sigue ahí empolvándose. Esa bicicleta, la bicicleta de Eddie. Saludos a Cirilo Vázquez. Gracias por seguir el canal, un abrazo especial. Saludos a Chris Gamer Loquendo. Gracias por ver mi contenido, espero que te gusten todos mis videos. Gracias y saludos a PopFan, siempre pendiente de mis videos, un saludo. Muchas gracias, de todo corazón, amigos míos por seguir este humilde canal. Hasta la próxima semana.